Esta es la Iglesia Pentecostal Ministerios Iberoamérica Tijuana de las Asambleas de Dios, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cada uno de ustedes sea bendecido por medio de este ministerio. Y ahora con ustedes el mensaje del día de hoy. Casaderas o casaderos y casados, porque la palabra aquí habla a las jovencitas o a los jovencitos casaderos, pero también habla a los casados. Y vamos a ir ahí a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. Saque su Biblia y cuando esté ahí me dice amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo? ¿Pero qué dice después? Le haré ayuda idónea para él. Aleluya. ¿Por qué razón es que no es bueno que el hombre esté solo? Bueno, una palabra, una frase que uso mucho yo en la consejería matrimonial es por causa de la fornicación. Ahora, dice la palabra que le haría ayuda idónea. Pero regresando un poquito a la palabra que le acabo de mencionar, una de las razones que no es bueno que el hombre esté solo es por causa de ¿qué? De la fornicación. He conocido, hermano, muchas personas que han emigrado a Estados Unidos y que han dejado a la esposa en el lugar de origen y ellos han emigrado. Y ellos al estar en Estados Unidos se han encontrado con otra pareja. O de la misma manera, la mujer, mientras que llega el esposo, encuentra un suplente. Y sabe que eso es muy usual y es muy difícil. Por eso es que la palabra del Señor en el libro de Génesis dice que no es bueno que el hombre esté solo y mucho menos el hombre debe de estar solo después de haberse casado. Hermano, el matrimonio es para estar juntos, no es para estar separados. En ese caso no se hubiera casado. La única razón de estar separados debe de ser solamente si la persona está pasando alguna situación donde no está en sus posibilidades estar con su pareja, con su esposo, con su esposa en ese periodo de tiempo. Pero de ahí en fuera, hermano, el hombre y la mujer, aquellos que ya se casaron, aquellos que ya están viviendo el matrimonio, deben de vivir juntos. Amén. Gloria al Señor. Una de las características también que tiene que ver con la fornicación es la unión libre. Quien vive en unión libre está viviendo una vida que va en contra de la voluntad de Dios. Una pareja que vive junta sin casarse, a eso se le llama unión libre. Y es pecado, porque la fornicación es pecado. Con este pasaje, hermano, también el Señor habla a las parejas de novios. Una de las razones que el Señor establece este requisito es, escúcheme bien, y aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook también.
Que el noviazgo no es para agarrarse las manos, ni siquiera todavía. Aunque ahora ya eso ya pasó de moda. Ya nuestra cultura ha cambiado mucho. Ni para abrazarse, tampoco para darse de besos. Escuche bien, porque en el Señor no es lo mismo que en el mundo. Mucho menos para tener relaciones sexuales, porque a eso se le llama fornicación. Antes del matrimonio se le llama fornicación. Es por eso que el Señor establece el matrimonio, para que el hombre no caiga en este error de la fornicación. En realidad, hermanos, los pasos a dar antes del matrimonio están muy adulterados en nuestra cultura. Yo no sé si usted me está entendiendo. Paso número 1 antes del matrimonio. El paso número 1 antes del matrimonio es la amistad. Diga conmigo, amistad. Esta palabra se traduce como amigo. Significa amar. Sentimiento de afecto y confianza mutua entre personas que les une una profunda amistad. La expresión hace referencia a la relación afectuosa y totalmente desinteresada que suele demostrarse entre dos personas o más personas. Hay quienes dicen sarcásticamente, hermanos, que existen los amigos con derechos. En el Señor no existe tal palabra o tal práctica de amistades con derechos. No aplica en la condición de términos sexuales. Quien piensa así es considerado como un cristiano o una cristiana liberal, una persona del mundo todavía. Aunque hay personas que se hacen llamar cristianos, pero en realidad, hermano, cualquiera se puede hacer llamar cristiano. Hay gente que cree en Jesucristo, mas no viven la palabra del Señor, sino que más bien siguen haciendo las cosas del mundo. Pero hay muchas personas cristianas que tienen todavía sus pensamientos son pensamientos del mundo, que todavía le aplican al noviazgo o a la amistad como amistad con derecho. Paso número 2 antes del matrimonio: noviazgo. Hermano, el noviazgo significa compromiso. Es una relación entre dos personas que tienen la intención de casarse. Estos son pasos antes del matrimonio. Otros estudiosos relatan al noviazgo como una relación entre dos personas del sexo opuesto que viven juntas sin estar casados. Oiga, yo no sé usted, pero a mí eso me causa como no sé, como risa, no sé. Que personas que llevan 10, 20, 30 años de casado, que ya tienen nietos y bisnietos, de estar juntos, y como no se han casado todavía, cuando se refieren a la mujer, no es que le voy a preguntar a mi novia, le voy a preguntar a mi novio, después de 20, 30 años de estar juntos, porque no están casados. Y eso ya no es noviazgo. Una vez que la persona, después de 5 años de casado, es considerada en la ley natural como esposos, y mucho más si ya tienen hijos, si tienen nietos y bisnietos. Así es que no podemos nosotros aplicar como que estos estudiosos que han declarado este tipo de noviazgo con hijos y con nietos sea aprobado ante nosotros, que realmente podemos entender lo que es el noviazgo. Cada cual ilustra el noviazgo conforme a su cultura. Pero ¿cómo se define el noviazgo en la cultura de Dios?
Hermano, el noviazgo es para ponerse de acuerdo en la negociación del matrimonio. Es para eso que es el noviazgo. El noviazgo significa anillo de compromiso, o sea que después de haber tenido una amistad con una persona y haberse puesto de acuerdo en medio de la amistad, el noviazgo, cuando se le pide a la mujer, a la muchacha, que sea su novia, es porque ya antes de eso se ponen de acuerdo en esas palabras y hay un anillo de compromiso, porque la amistad es para conocerse, el noviazgo es para comprometerse. Este ya es el paso a ponerse de acuerdo sobre la fecha y los arreglos del matrimonio. Esto todavía no significa que el novio tenga derecho a tomar de la mano a la novia, ni abrazarla, ni darle de besos, mucho menos a tener relaciones sexuales con ella. No, todavía no. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, de los que están allá, pueden entender que el noviazgo no es para tener todavía relaciones sexuales? Así es. El noviazgo es la fase en la que una persona enamorada siente maripositas en el estómago, no puede dejar de pensar en la otra persona, tiene la sensación de flotar en las nubes por la felicidad, se siente vulnerable e idealiza a su objeto de deseo de estar con la otra persona, y eso es peligroso. Llevar este tipo de actividades antes del matrimonio. He escuchado personas en alguna ocasión o más de una ocasión que han mencionado: si mi novio me hubiera pedido tener relaciones íntimas antes del matrimonio, lo hubiera hecho. O si mi novia hubiera accedido, lo hubiera hecho. Eso no es de Dios en el pueblo cristiano, entre los hijos de Dios, en la familia de Dios. Amén. Es muy importante aprender eso, hermano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viviendo en otros tiempos. Nuestra cultura, desafortunadamente, no es la cultura judía, pero sí la cultura de Dios, que es más poderosa que cualquier cultura terrenal. Y los jóvenes y las jovencitas, hijos de Dios, que tienen la convicción en el Señor y que han sido enseñados así, deberían de abstenerse. Ahora, hermanos, nos encontramos con jóvenes y jovencitas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, cristianos que han crecido en hogares cristianos. Es muy triste decirlo, pero hay lugares donde dentro de las mismas iglesias, por eso en la iglesia se tiene que tener mucho cuidado con los jóvenes y con las jóvenes, porque hay lugares en iglesias donde se han encontrado regados por ahí en algún lugar ropa interior que dejaron ahí. Eso es una vergüenza para el pueblo de Dios. Que nuestros hijos no respeten tampoco la casa de Dios. Imagínense. En nuestra cultura, posiblemente yo puse aquí una nota un poco dura, pero en nuestra cultura natural, en la cultura natural de nosotros, hermano, el noviazgo significan abrazos, besos y sexo. En la cultura del mundo, por eso le dije en la cultura natural, no en la cultura de Dios. En la cultura de Dios significa la palabra muy famosa que ahora se menciona, sana distancia. Eso es también sana distancia, respeto y pureza. Un varón que verdaderamente ama a su futura esposa la va a respetar en todos los sentidos, porque hasta este momento todavía no se ha llevado a cabo el requisito a cumplir como lo es el del matrimonio.
El Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero para esto hay pasos a seguir. No es solamente así porque no es bueno que el hombre esté solo y voy a ir a agarrarme a una mujer por ahí para no estar solo. Porque la relación sexual hasta este paso se le llama fornicación y es pecado. Paso número 3, antes del matrimonio. El paso número 3 es el matrimonio. El matrimonio, hermanos, es la unión legal entre un hombre y una mujer en una sociedad para establecer un hogar. Diga conmigo, para establecer un hogar. Para generar hijos y criar hijos y promover la interdependencia, el apoyo y el consuelo de mutuos del matrimonio. Así lo establece la Biblia, no el hombre. Lo que el hombre establece, mire, el hombre, por eso es que, hermanos, no debemos de confiarnos del hombre ni de los pensamientos del hombre, porque dice la palabra de Dios, una cita bíblica que yo le estoy recordando muy frecuentemente, como lo es Santiago 3:15, que dice que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. Entonces, cuando el hombre piensa, el hombre natural piensa con esa sabiduría. La sabiduría terrenal. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén, antes que entrara el pecado en el mundo. Génesis capítulo 2, versos 20 al 25, que estaremos viéndolo más adelante. Dios creó, hermano, al hombre, varón y mujer. Génesis 1:27. No creó hombre y hombre o mujer y mujer. En el Antiguo Testamento encontramos que los matrimonios no se llevaban a cabo en yugo desigual. Diga conmigo, yugo desigual. Había que ser de la misma fe, lo mismo que es apropiado para nuestros tiempos. Que el matrimonio no debe de llevarse a cabo en yugo desigual. O sea, para que me entiendan, no debe de llevarse a cabo una jovencita cristiana casarse con un hombre del mundo o un jovencito cristiano casarse con una mujer del mundo. Y es algo que no llevamos a cabo hoy los cristianos. Por eso es que las mujeres se casan con hombres del mundo y terminan siendo arrastradas al mismo mundo. Tampoco los hijos podrían en aquel tiempo elegir a la novia, mucho menos la novia al novio. Esto se llevaba a cabo en común acuerdo con los padres. Pero esos tiempos ya pasaron, hermanos. Esos tiempos son tiempos anticuados para muchos, no para mí. Muchos fallamos en eso, en el noviazgo, porque posiblemente no fuimos enseñados, no nos instruyeron en la palabra. Yo lo digo por mí. Mi noviazgo no fue así como se los estoy presentando. Y desafortunadamente, pues muchos crecieron en lugares cristianos, pero desafortunadamente nosotros crecimos en hogares donde se nos enseñó una religión, una tradición, y donde había consejos de nuestros padres, pero que no llegaban a tal grado de poder nosotros alcanzar a entender lo que verdaderamente es el noviazgo antes del matrimonio, la amistad antes del matrimonio o el matrimonio. La mayoría llegamos así nada más, como quien dice, como cuando usted llega a una ciudad que no conoce y no sabe por dónde comenzar, no sabe por dónde entrar ni por dónde salir. O sabe por dónde entrar o encontró la entrada pero no encuentra la salida. Como muchos que se casaron y encontraron la forma de casarse, pero ahora no encuentran la forma de cómo divorciarse. Qué tremendo, ¿verdad?
Pero así es. En el Antiguo Testamento encontramos esas grandes, hermanos, grandes historias de cómo los matrimonios antes en aquel tiempo se llevaban a cabo. Ahora muchos terminan casándose con jovencitas que no son cristianas del mundo, y el hombre termina ya como terminó Salomón, en idolatría, adorando a los Baales, adorando a los ídolos de oro, de plata. Terminan en lo que primero habían comenzado en el mundo, en las borracheras, en los bailes, en la drogadicción. Vuelven a, como dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse al lodo. Para que me entienda, dice cieno, pero es lodo. Y así de esa manera, hermanos. Por otra parte, las relaciones sexuales durante el noviazgo no fomentan la comunicación significativa, sino que la suprimen. O sea, que ¿cómo pudiera? La desaparecen. El matrimonio, la comunicación, o más bien dicho que las relaciones sexuales durante el noviazgo no fomentan la comunicación significativa, sino que la desaparecen. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que en el matrimonio se ha perdido o nunca se ha llevado a cabo en muchos matrimonios es la comunicación. La comunicación en el matrimonio es muy importante. Debe de comunicarse el hombre, el esposo con la esposa, en todas las áreas. Pero es que si yo le digo que la amo, va a pensar de mí, me va a ver vulnerable y va a decir... Es importante decirle que la ama. Es importante decirle que lo ama. El hombre necesita escuchar que la mujer, la palabra de la mujer que le dice que lo ama, y la mujer necesita escucharlo también. Ambos necesitan escuchar esas frases. Eso es comunicación. No, pero es que ella sabe que la amo. Pues si no, no estuviera con ella. Si no, pues no trabajaría para que comiera. Le doy todo lo que quiere. Le doy todo lo que necesita. Y también lo hacemos con los hijos. Mientras ahí yo le estoy demostrando a mi esposa que la amo. Ahí yo estoy demostrándole a mi esposo que lo amo. Hermanos, no es esa la manera de demostrar que se ama. Hay muchos padres que demuestran a sus hijos que les aman, dándoles todo lo que ellos quieran, y terminan haciendo de sus hijos hijos que sirven al mundo, hijos malcriados, peleoneros, abusivos, orgullosos, altivos, faltos de identidad personal, porque no tuvieron a un padre al lado. Tuvieron las cosas del padre, pero no tuvieron al padre. Tuvieron las cosas materiales. Hay hijos que hubo el tiempo en que tiraron todo lo que los padres les dieron, porque entendieron que no era eso lo que necesitaban, sino que lo que necesitaban era el padre. ¿Sabe, hermano? Usted puede engañar a un hijo del un año, o desde que es de recién nacido hasta los 12 años. Pero cuando el hijo comienza y entra al conocimiento ya de que donde se abre su conciencia y empieza a notar, a aprender, porque a los 12 años, por lo muy lejano,
los hijos comienzan a entender, a observar lo bueno, lo malo, lo que los padres hicieron mal con ellos y lo que siguen haciendo mal. Y a veces los padres queremos seguir tratando a los hijos como niños cuando ya son unos adolescentes, o como adultos cuando son apenas unos jóvenes, o como niños, cuando siguen siendo jóvenes. Eso no es bueno. El propósito del noviazgo, hermanos, no es llegar necesariamente al matrimonio, sino más bien el propósito del noviazgo es llegar a tomar una buena decisión, es ponerse de acuerdo. Por eso es la comunicación, porque se tiene que poner de acuerdo una pareja antes del matrimonio. Hay que ponerse de acuerdo. Y antes del matrimonio, para ponerse de acuerdo, tiene que entrar a la segunda parte, que es la del noviazgo, donde ya entra el compromiso. Una persona que se dice ser novia, una mujer que se dice ser novia de un varón, o viceversa, es porque ya hay compromiso. El noviazgo, ahora se usa el nombre del noviazgo para tener relaciones sexuales. Somos novios. Ahora se tienen que conocer ya íntimamente para poder considerarse novios. Si no, no hay noviazgo. Ese es el noviazgo para muchos ahora. Pasar por alto las señales del peligro en el noviazgo es como ignorar el cruce de vehículos en un bulevar en la hora pico. Cruzar el bulevar sin ver a los lados, pierdes tu vida. Así es el matrimonio cuando te casas con la persona equivocada, como cuando cruzaste por el lugar equivocado. Cruzas el bulevar por un lugar equivocado, por un lugar donde no hay señal de cruce, y es muy posible que te vayan a atropellar. Si tú no cruzas esta etapa de tu vida por el lugar donde está la señal, es muy posible que vayas a tropezar con la persona que te encontraste. Por eso es muy bueno, hermano, pedirle al Señor que nos indique dónde es que está el verdadero amor. Porque con ese verdadero amor vas a compartir y vas a convivir toda la vida. Porque el matrimonio no es para separarse en unos días o en unos años. Es para toda la vida. Dice la palabra del Señor que hasta que la muerte lo separe. Y eso es un compromiso que se hizo delante de Dios. Y es muy fácil, hermano, romper el compromiso del hombre, pero no el de Dios. Porque la firma de Dios en tu acta de matrimonio, esa no la puedes borrar nunca. Esa es permanente para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Amén, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Ahora, cuando menciono sobre que el casarse con la persona equivocada, me refiero cuando alguien te engañó fingiendo que era una cosa cuando era otra. Estaba viendo una serie de un joven. Este joven, la muchacha era una muchacha de una familia de muy buen nivel social y económico. Y la vestimenta de esta muchacha era una buena muchacha, pero no conociendo de Dios, pues tenía una manera de vestir algo poquito extravagante. Y entre col y col una lechuga, ¿verdad? Un consejo para las jóvenes que se visten así. Cuando una joven se viste así, el novio no las va a ver en serio. Lo que va a buscar va a ser siempre una relación íntima. Y si tú, jovencita que me estás viendo, puedes ver este video después de esta grabación, aquellas que están aquí, cuando se viste así de esa manera, no hay seriedad,
Si tú quieres una relación seria, tienes que vestirte de una manera seria. Pero ahora vestirse serio, hay muchas jovencitas que pueden enseñar mucho y para ellas es vestirse serio, seriamente, de una manera agradable, pero en realidad el hombre sigue viéndola con menosprecio por la manera de vestir, que buscan una relación íntima nada más por un día, por una semana, por unos meses, por un año, y una vez que ya se sacian de ella, la dejan, la hacen a un lado y se buscan a otra. He visto ese tipo de casos dentro de la familia de Dios. Jovencitas que a las cuales les sucedió esa experiencia. Ahora, dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería a la mujer, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de, ¿qué dice? De las fornicaciones, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, para que me entienda, o de las relaciones en unión libre, etcétera, etcétera. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué es que el apóstol Pablo está enseñando eso, hermano? Porque una vez que uno tiene su propia mujer, ya no es para estar buscando tener otras mujeres. Ya tiene la suya. Y cuando la mujer tiene a su propio marido, no es para que ya vaya a buscar tener otros hombres, ni tampoco para que se deje cortejar por otros hombres. ¿Sabe? Una mujer que permite que un hombre la corteje estando casada se está metiendo en un grave problema al punto de llegar a tener posible que terminar su matrimonio, porque una mujer que se deja cortejar estando casada es muy posible que vaya a caer en las garras del enemigo. Y un hombre que permite también ser cortejado y no cortar una amistad que le anuncie una alerta roja ahí donde dice, esta mujer posiblemente está por ahí tratando de tener una relación contigo. Si no se aparta de ella, es muy posible que vaya a caer en las garras del diablo. Y una vez cayendo en las garras de Satanás, hermano, mire, garras, estamos hablando de garras, destruye. En las manos de los leones existen uñas muy grandes y peligrosas que les llaman garras. No son igual que las de los leones. Las garras de Satanás son mucho más que eso. Esas tajan al momento de pasar por el cuerpo, por la vida de una persona en lo espiritual, y destruyen matrimonios, quedándose hijos sin padres y padres sin hijos. Y uno de los errores muy grandes que cometen los esposos es decir, es que mi hijo de 5 o 6 años ya entiende, ella sabe con quién se quiere ir. Mi hijo dice que se va con su papá y mi hija dice que se va conmigo. Ellos ya entienden. Déjeme decirle, hermanos, que en un matrimonio los hijos no van a entender un divorcio de sus padres, aún teniendo los hijos 50, 60 años. No lo van a comprender. Siempre va a ser un dolor para los hijos ver que sus padres en cualquier etapa de su vida se divorcien. Ahora, ¿qué provoca el divorcio? El divorcio provoca abuso sexual. Muchas jovencitas han sido abusadas por sus padrastros, golpeadas.
Incluso niños, jóvenes, jovencitos, que fueron abusados, que fueron golpeados. Eso es lo que causa, pero en ese momento la pareja no lo entiende y cuando le sucede este problema, no piensan ellos, no caen en la reacción aquella de que fue porque nos separamos, aunque ya no hay remedio. Fue porque no logramos mantener nuestro matrimonio. Si no me hubiera separado, si no me hubiera divorciado, mis hijos no estuvieran viviendo esa vida. Muchos hombres que son muy ventajosos, hermanos, y con mentes perversas, sabe que yo conocí a una persona que me daba lucecitas de ese tipo de alertas, que decía, hace muchos años, compañero de trabajo, muchos años, que decía, me quiero hacer novio de esta mujer. Él era soltero, él no había sido nunca casado, la mujer tenía una hija. Es que su hija está bien bonita. Entonces a mí me daba la luz, la alerta de que lo que él quería de alguna manera era de llegar a la mujer para acercarse a la hija. Y él ya tenía, ¿cómo se le dice? Antecedentes. Pero ya él estaba convertido. Es muy, muy peligroso que una persona que se convirtió a Cristo y vivió ese tipo de vida anteriormente, que se exponga de esa manera a la tentación. He conocido personas, hermano. Personas que una vez testificaron públicamente y dijeron lo que eran. Dijeron, esta era mi debilidad. Y llegan a una iglesia, se convierten en maestros de alguna clase y casualmente van y buscan que les den la clase por las cuales ellos eran tentados. Y vuelven a caer, vuelven a hacer daño. Por eso es que, mire, aquel que le gustaba el dinero no es muy bueno, eso no es muy sabio de ponerlo en el área donde se administra el dinero. Aquel que tenía la debilidad en el área sexual, no es muy sano tenerlo siempre cerca de las hermanas. Es de tener cuidado. Ellos mismos deben de cuidarse, porque todos tenemos debilidades, No hay quien tenga unos de una manera y otros de otra manera. Tienen debilidades. Y en nosotros está el decidir si las llevamos a cabo, si las activamos o las mantenemos desactivadas. Y eso es algo que a muchos nos cuesta. El apóstol Pablo habla de crucificar la carne, habla de negarse a sí mismo. Nosotros, hermanos, pues, oiga, pues ahí la carne tiene muchos deseos. Y la gente se justifica diciendo, pastor, bueno, pero es que mire, la carne es débil. Pero no leen la otra porción antes de lo que dice, la carne es débil. Sino que solamente leen la parte que les conviene para justificarse en el pecado que están cometiendo, que van a cometer. La mujer, hermanos, no solo es un objeto sexual. El Señor dijo, le haré ayuda idónea para él. O sea que la mujer también es ayuda idónea para el hombre. No se debe de ver solamente como un objeto sexual. ¿Sabe que a la mujer no le gusta que la vean solamente como un objeto sexual? La mujer quiere sentirse ella siempre apreciada por sus otros atributos.
como no solamente el físico de ella, lo natural que se puede ver, sino que también lo que ella piensa, lo que ella dice, lo que ella, lo que ella habla, lo que ella es en su corazón. Es decir, alguien con quien dialogar, alguien con quien ponerse de acuerdo. Eso es lo que la mujer quiere en esa parte, tener esa comunicación. Alguien con quien tener afinidad. Alguien con quien se complementase o se haga un complemento en ellos y en ella, que a la vez que el hombre opina, ella también puede hacerlo. Eso es ayuda idónea. Es como si un hombre fuese por una... sin la ayuda idónea es como si un hombre fuera un hombre, pero incompleto. Hasta que se une en unión matrimonial con una mujer, se complementa. El hombre, para estar completo aquí en la tierra, conforme a la naturaleza del hombre, necesita a la mujer. Y para estar completo en lo espiritual, necesita a Cristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. La mujer fue creada para que fuera una ayuda idónea para el hombre, pero también para que lo ame, también para que lo respete. Y el hombre debe vivir con la mujer, como dice la palabra, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No ser ásperos con ellas, ni ser desleales, o sea, infieles. Para que me entiendan, debemos amar a nuestra esposa como a nosotros mismos, dice la palabra, o como Cristo amó a la iglesia. ¿Les gusta eso a las mujeres? Dice la palabra que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. No es bueno que el hombre esté solo. Varones solteros, busque su ayuda idónea. Qué tremendo es eso, que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Somos la misma carne. Somos ya una sola persona. Cuando uno ama a la esposa, uno quiere que la esposa tenga lo que uno quiere, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay ocasiones en las cuales usted tiene deseo de algo. Tiene el antojo de comerse algo. Y no descansa hasta lograr llegar y comerse aquello que en ese momento le apetece. Yo me recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada. Me levantaba a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a 12 de la noche, para que fuera a 2 bloques del lugar de donde vivíamos a comprarle un vaso de hielo de los más grandotes. Pudiendo nosotros tener hielo ahí en el congelador Pero a mí no se me ocurría traer hielo cuando iba al supermercado. Pero sí me recuerdo que iba y le traía unos vasos de este tamaño de hielo. Y ya me arrullaba ella con los tronidos del hielo cuando estaba comiendo. ¡Rac! ¡Rac! Yo no sé cómo soportaba los dientes con ese hielo. Pero a ella le encantaba. Pero cuando ella me decía que fuera por aquel hielo, yo sentía como que si yo lo necesitaba, como que si era yo el que lo deseaba. Entonces ahí me deja ver que yo he podido sentir eso de lo que es sentir, de amar a la esposa como a mí mismo. Aunque a veces se nos olvida hacerlo y no todo el tiempo lo logramos lograr, pero
creo que ha habido momentos, o al menos en los momentos más difíciles de la relación del matrimonio. Alabado sea el Señor. Como tal, hermanos, la mujer debe compartir su responsabilidad y cooperar con el esposo en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida y para su familia. Dice en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, está hablando aquí en el Señor. El sometimiento debe de ser en el Señor, en Dios. O sea que el matrimonio debe de ser en el Señor, no en yugo desigual. Porque una persona que se casa en yugo desigual no va a someterse nunca. Conozco personas que ahora mismo están pasando por esas experiencias. Jovencitas que se casaron con un hombre del mundo y ahora ya no están en la iglesia. Jovencitos que se casaron con mujeres del mundo y ya no están en la iglesia. No hubo sometimiento porque era yugo desigual. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, todo tiene que ver con el Señor. El matrimonio tiene que ver con el Señor, con Dios. Nosotros no podemos decidir de la noche a la mañana, me voy a divorciar. Ni mañana, ni pasado, ni al otro año. Ni aún en su lecho de muerte. Debe de ser hasta que la muerte lo separe. Aunque estamos hablando sobre la ayuda idónea, es muy importante, hermanos, no pasar por alto el verso 21, ya que este versículo indica que la pareja debe dirigirse en común acuerdo, en sometimiento. Diga conmigo, sometimiento. Y el sometimiento no solamente debe de ser de allá para acá o de aquí para allá. El sometimiento debe de ser del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Muchos predicadores y pastores que todavía no han caído en la realidad de acuerdo mutuo, de sometimiento, por machismo, etcétera, etcétera. Porque ¿sabe que hay pastores machistas? ¿Sabía usted que hay pastores que golpean a las esposas? Hermano, yo me he encontrado con esposas moreteadas que tienen que decir, me caí en la bañera o me caí. Y uno sabe que no es cierto porque ya uno también tiene antecedentes de que el pastor es violento. Predicadores, evangelistas violentos. Hermana Evelyn, no me mire así, es verdad, hermana. Sí, eso existe, eso pasa, eso no es que como que la veo como que dice, ¿será que es verdad que eso pasa? Sí, eso pasa. Eso sucede. Que hay pastores, hermano, usted se puede imaginar al pastor golpeando a la esposa, el pastor, este que está aquí, golpeando a la esposa. Isaías dice que sí. Isaías dice que sí. Hermano, eso ocurre, eso pasa. Evangelistas, profetas que a la hora en la iglesia profetizan y hablan y dicen, pero en la casa sueltan golpes, sueltan puñetazos. Al igual también mujeres que la esposa o esposas de pastores que todavía no se les ha terminado la costumbre de tomar una cazuela y soltar el cazuelazo. Nos hemos encontrado, hermano, con personas así que golpean a las esposas. Entonces hay personas, por eso es que yo le estoy mencionando de que hay personas que han caído en esta condición. Machismo, diga conmigo, machismo. Pasan este versículo 21 por alto.
Pero en realidad el someterse los unos a los otros, esto ayuda mucho para el matrimonio. Ayuda mucho para que el matrimonio viva feliz. Y así también que los hijos crezcan felices. Esta parte del sometimiento, hermano, desde siempre, principalmente el hombre la ha ignorado, no le ha prestado atención. Alabado sea el Señor. Es un problema grave en el matrimonio, el que no haya sometimiento. Y aún ha habido mujeres que, para no llamarles machistas, ahora se les llaman feministas. Dicen, soy feminista. Cuando se dice soy feminista, hermano, cuidado con una feminista, ¿eh? Es como decir feminista, es como decir soy machista. Eso es lo que es. ¿O estoy equivocado con la frase? ¿Por qué? Porque quieren no la libertad, quieren la liberalidad completa. Feministas. Así es que, hermano, que esa palabra dentro de la familia cristiana, dentro de la comunidad cristiana, no se mencione soy feminista. Dígale a Dios que es feminista. Dígale a Dios que es machista. A ver qué le dice Dios. Yo estoy bien seguro, hermano, que si usted le dice a Dios soy feminista o soy machista, Dios le va a dar una respuesta. Estoy bien seguro de eso. Se la va a dar. Pero si usted le pregunta, muchos no le preguntan porque quieren seguir en su posición. A ellas es que les habla el apóstol Pablo y les dice, porque, hermano, es muy importante el prestar atención a esto. Mire, a ellas, a las mujeres feministas, es a las cuales el apóstol Pablo les dice que se sujeten a sus maridos, porque a nadie se le exhorta en algo que esté haciendo bien. Al contrario, al que hace bien se le elogia, no se le exhorta. Al que hace bien ni siquiera da la oportunidad, hermano, de decirle sujétate porque se está sujetando. ¿Me está entendiendo? Pero Pablo le habla aquí a la mujer que no se está sujetando. Le está diciendo que se sujete. Esto no significa que el varón deba de tomar este versículo como vínculo para generalizar el estado de conducta de la mujer o malinterprete la palabra de Dios a su conveniencia. No. Esto es para que el hombre aprecie y valore a la mujer que se somete, a la mujer que se sujeta. La mujer debe de sujetarse a su marido, pero el marido también debe sujetarse a la mujer. Y vamos más adelante al versículo 19 de Génesis, capítulo 2. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hermano, hasta este momento estamos entre el intermedio del anuncio de la ayuda idónea, de que donde dice el Señor que es necesario que el hombre no esté solo, sino que le hará ayuda idónea. Estamos en este intermedio. Aquí Adán, todavía vemos que Adán tenía un trabajo en el jardín del Edén, y esto era nombrar a los animales, darles nombre. Adán puso nombre a toda bestia, a toda ave. Dios no creó gente ociosa, gente floja. Desde el principio el ser humano tuvo responsabilidades. ¿Por qué no habríamos de tenerlas ahora? ¿Por qué hay tanta gente floja ahora, hermano? Y también en los caminos del Señor, muchos que no quieren hacer nada, no quieren trabajar para la obra de Dios, no quieren salir a alcanzar un alma. ¿Sabía usted que el diablo se ha levantado
está siendo efectivo eso de como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente ahora, hermano. ¿Sabe qué es lo que he visto en este tiempo que estamos pasando de lucha y de prueba? He visto que muchos cristianos se han apagado. He visto que los ministerios se han menguado. Muchos ya no están predicando la palabra. Muchos están pausados. ¿No piensa usted que esa es una artimaña del diablo? No debemos de callarnos. Es por eso que yo he mencionado que nos podrán cerrar las iglesias, nos podrán cerrar las casas posiblemente, pero la boca no nos la pueden cerrar. La única manera de cerrarnos la boca, usted ya sabe cómo sería. Pero no es para que nosotros estemos ahora callados. Alabado sea el Señor. El hombre debe de trabajar en todo tiempo. Es curioso, hermanos, observar esta escena, que a veces así sucede con nosotros, que encontramos soluciones también para otras personas, pero para nosotros no las encontramos. Adán ya había acomodado a todos los animales, pero observe que a él le faltaba algo y se preguntó, ¿y qué conmigo? Verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, ¿qué dice? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En una ocasión, una varona se me molestó un poquito porque le dije varona. Dice, yo no soy varona. Le digo, hermana, pero si la palabra de Dios dice varona, pero perdóneme, yo le dije varona porque se me salió decirle varona. Me tuve que disculpar con ella, porque se le hizo como que él le estaba diciendo de otra manera, como varón. Entonces yo le hice saber, dice, sí, pero no me gusta que me digan varona, me dice. Bueno, gloria a Dios. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que fue sacada de la costilla, de una de las costillas de Adán, y le llamó varona porque fue sacada del varón. Alabado sea el Señor. Leímos entonces hasta dónde. Dijo entonces, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. La mujer, hermanos, preste atención a esto, fue tomada de Adán, pero quiero que preste atención que fue tomada del costado de Adán. Esta palabra del costado de Adán tiene mucho que decir. Un expositor bíblico, Matthew Henry, decía que no la tomó de su cabeza para ser superior al hombre, o no la tomó de sus pies para ser inferior al hombre. O sea, ni superior ni inferior. Él dijo que la tomó de su costado para estar en igualdad con él, para ser iguales. Aquí podemos ver que al usar la costilla de su costado
fue para que los hombres diéramos lugar a la mujer en la condición que Dios les otorgó. Escuche bien, hermanos, es decir, que el esposo debe dejar que la mujer se desarrolle como ayuda idónea. Porque hay esposos que no quieren entender esto y lo debaten hasta terminar con el divorcio. Mire, si no es tanto lo que Dios nos está pidiendo, solamente nos está pidiendo que dejemos que la mujer desarrolle su papel de ayuda idónea. Y malinterpretamos tantas veces esta palabra, que yo le doy gracias a Dios, hermano, le doy gracias a Dios. Y también es tan difícil lograr hacer entender a otras personas a que hagan esto. Por eso, qué bueno es que el Espíritu Santo es el que se encarga de esto. Porque si no, hermano, déjeme decirle que yo ya posiblemente hubiera sufrido algunas taquicardias por ahí. Es cierto. Cuando el hombre quiere hacer algo, no funciona. En la obra de Dios debemos de dejar que el Espíritu Santo sea el que obre. Ahora, aquí podemos ver, hermanos, que al usar la costilla de su costado fue para que los hombres diéramos lugar a la mujer en la condición que Dios les otorgó. Les decía que el esposo debe dejar que la mujer desarrolle su labor como ayuda idónea, y debemos de hacerlo así, de esa manera. Las costillas, en términos médicos, cuando son arrancadas, me voy a meter un poquito ahí de la costilla que se le arrancó a Adán. Las costillas, en términos médicos, hermanos, cuando son arrancadas con todo el pericondrio. Para los que no entendemos el vocabulario médico, pericondrio, el pericondrio es una capa de tejido conjuntivo denso, irregular, que rodea al tejido cartilaginoso, aportándole sustancias nutritivas. O sea, el pericondrio tiene mucho que ver con eso, y es muy bueno, ya que si vemos que debido a eso, el tejido cartilaginoso no llegan a los vasos sanguíneos, es avascular. Tampoco a los nervios. Su nutrición es por invisión, o sea, que prohíbe la entrada a aquellos líquidos, pero el pericondrio hace su trabajo. ¿Y qué trabajo, hermano? Mientras que esa parte que obstruye el circulamiento de líquidos que permiten que esta área se nutra al máximo, el pericondrio lo que hace es que logra desarrollar nuevamente una nueva costilla. Note esto, yo no sabía eso, pero los estudiosos médicos lo dicen. Pero arrancado el pericondrio no hay costilla. O sea, si una costilla es arrancada con todo el pericondrio, no se puede desarrollar más la costilla. O sea, que sí se puede quitar una costilla y la costilla no puede surgir nuevamente. Pero si no arrancan el pericondrio, esa costilla vuelve a crearse, a crecer. Es como cuando usted corta un árbol del tronco y comienza a retoñar. Es por eso que los médicos aseguran que las costillas vuelven a crecer, y en un periodo de 2 meses. ¿Tan rápido? Y sirven al igual que antes de la cirugía, aunque yo puedo pensar, hermanos, que como para Dios no hay nada imposible, Él pudo haber usado ese método para que los seres humanos reconozcamos que a nosotros no nos pertenece hacer lo posible, sino que a Él le pertenece hacer lo imposible. Ahora hay personas que están tratando de hacerse como Dios, haciendo lo imposible. O sea, que podemos asegurar también que la ciencia médica es aprobada por Dios. Las transfusiones de sangre, hermanos, por ejemplo. Hermano, ¿cómo es que Dios pueda querer que alguna persona muera pudiendo salvarle?
Porque hay quienes predican y creen que no es de Dios la transfusión de sangre. Pero si es un método que Dios permitió que surgiera, médico, ¿sabe? Hay una secta que está dejando morir a algunos, porque hay otros que de repente dicen, no, voy a desobedecer, y prefieren que viva su ser querido a obedecer a la secta. Y han permitido que vivan sus seres queridos. Pero hay quienes están tan de hueso colorado, hermanos, que a una vez la misma persona dice, no me pongan sangre porque no es de Dios, ya era el tiempo en que yo me tenía que ir. Bueno, en el hebreo la palabra mujer, diga conmigo mujer, es muy parecida a la palabra para referirse al hombre. La palabra para el hombre en el hebreo es ish, y para la mujer es isha. Y vemos que al contemplarla, cuando Adán contempla a Eva, Adán expresa maravillado en una manera de admiración diciendo, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La mujer, como la otra parte del hombre, proviene de él, de su misma naturaleza. Queda claro, hermanos, que a la mujer se le da lugar a que cumpla con su mandato, y al hombre también. Cada uno tiene su tarea, pero es muy importante permitirse el uno al otro el dejar desarrollarse en la misión que Dios le dio, en la tarea que Dios le dio, a la mujer como ayuda idónea y al hombre como cabeza del hogar. La mujer debe permitir que el hombre haga su tarea como cabeza del hogar. Hay mujeres que no permiten que los hombres hagan su tarea como cabeza del hogar. Había una hermanita por ahí que me decía, hermano, llévese a mi esposo al retiro. Mire que mi esposo necesita de Dios. Mire que mi esposo necesita. Y el esposo hacía todo lo que la esposa le decía. Y un día me tocó ver la escena, cómo ella lo trataba a él. Y no le daba su lugar de cabeza. Ella llevaba pues el lugar de cabeza y quería que él llevara lo contrario. No se puede manejar así. Dios estableció que la mujer fuera ayuda idónea y que el hombre fuera cabeza del hogar, pero el hombre debe de permitir que la mujer desarrolle su trabajo como ayuda idónea. O sea, que el esposo debe de escuchar a su mujer cuando el esposo tiene un proyecto y la mujer se lo debe de compartir a la mujer y debe de opinar la mujer, y la mujer debe de aprobarlo o desaprobarlo si fuera necesario. Y él debe también de pensar, bueno, si mi mujer lo está diciendo como ayuda idónea, voy a tomarla en cuenta y tomar en cuenta esa decisión. Porque hay muchos que no lo hacen así. Y muchas que tampoco lo hacen así. Feministas, machistas, alabado sea el Señor. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No podemos pasar por alto, hermanos, esta indicación que es muy importante. Hay un dicho muy bien dicho que dice que el casado casa quiere. Dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre. Ha habido una enfermedad muy grande, hermano, desde todos los tiempos. Llevan dos nombres, pero el resultado de ellas es el mismo. La palabra papitis o mamitis, que se usa mucho por allá, se escucha esto sarcástico, pero creo que con esas palabras podemos identificar a lo que se refiere. Hombres ya casados que no se han desconectado del cordón umbilical de la madre. ¿Usted los conoce? También mujeres
No estamos hablando de pedir un consejo a un padre o a una madre para ayudar a conciliar un matrimonio, hermanos. Estamos hablando de hijos que para todo corren con la madre o con el padre. Dejan su casa, pero no dejan a los padres, porque también eso puede ocurrir, ¿sabe? Que dejan la casa, pero no dejan a los padres. No es lo mismo dejarlos que abandonarlos, hermano. A veces muchos hijos piensan que el dejarlos así, el moverse de casa, es abandonarlos. Hay quienes quieren tener viviendo a la esposa toda la vida en su casa. Y hay madres que también para todo quisieran tener a los hijos todavía en custodia. Al igual nueras que no permiten al esposo ni una llamadita a los padres. O sea, en extremos, ambas partes. Todo eso debe de tener un balance. Por eso es la palabra. Por eso es que estamos aclarando aquí que el hombre le permita a la mujer que desarrolle su tarea y que la mujer le permita al hombre que desarrolle su tarea. En otras palabras, el hombre está ahora sujeto a su mujer en el sentido que es responsable por ella y ya no se encuentra más bajo el control de sus padres. Amén. El varón y la mujer vuelven a ser una sola carne cuando Dios los une. Dios tuvo el propósito de que el hombre desempeñase el papel de liderazgo. Fue creado primero y a continuación la mujer como ayuda idónea, que fue creada después. El hombre actuaría de forma más dinámica y emprendedora y Dios lo creó físicamente dotado, hermanos, para que hiciera ese trabajo. Ahora, ya para terminar, hermano. El matrimonio es sagrado. Diga conmigo, el matrimonio es sagrado. Se convierte a un hombre o a una mujer en una sola carne. El matrimonio es para eso, para convertir al hombre y a la mujer en una sola carne, unidos físicamente. Esa orden excluye, hermano, el adulterio. En el matrimonio está excluido el adulterio. Un hombre casado ya no debe de tener otras mujeres, al igual que la mujer ya no debe de tener otros hombres. También excluye a la poligamia. Mire que ni aún en el Antiguo Testamento fue aprobada la poligamia, no fue aprobada por Dios. Esas son leyes que se aprobaron terrenalmente. Hablamos de que un hombre no puede estar casado ni vivir con dos mujeres o más a la vez. Está claro que Dios solo sacó de la costilla de Adán ¿a cuántas mujeres? A una, no a dos, ¿verdad? No a tres, no a cuatro. No es aceptable tampoco en el matrimonio la homosexualidad. Hay hombres y mujeres casados que practican la homosexualidad. No lo digo yo, lo dice la palabra. El divorcio, hermano, en este caso tampoco es aceptable. No quiero ir a la nota de Mateo 19:9 porque ya estamos avanzados en tiempo. Pero el matrimonio, en el matrimonio estas cosas están excluidas. En el verso 25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta este momento, hermanos, no había llegado el diablo a engañarlos. Después de haber sido engañados, se rompe la cortina de la conciencia y es ahí donde Adán y Eva, sus ojos fueron abiertos y pudieron experimentar lo perverso, lo malo, lo que desagrada a Dios. Se vieron y se sorprendieron. Adán, Eva, pero ¿por qué no miraban eso antes? Porque no habían todavía comido del fruto prohibido. Pero cuando desobedecieron, se abrió aquella conciencia, se quitó la cortina que Dios había puesto. Ellos la quitaron.
Entonces, ¿será que uno puede quitar lo que Dios pone en uno? Sí, porque Dios es caballero. Dios no fuerza a nadie. Dios puede poner en ti un ministerio, un talento, un don, pero tú lo puedes quitar. En una ocasión me encontré con una jovencita, una mujer casada joven, con su esposo, que cantaban muy bonito los dos. Él tocaba todos los instrumentos y toca todos los instrumentos. Hijo de un pastor. Pero posiblemente se casó con el yugo desigual. O no sé qué pasó, si habría otro yugo desigual antes que ese. Y le digo, muchacha, oye, es que lástima que ya no vayan a la iglesia, ¿eh? ¿Sabes cómo Dios los usa a ustedes, a ti cantando y a Él tocando los instrumentos? Le digo, deberían de retomar nuevamente eso, mira, es un talento que Dios te dio. ¿Cuál fue la respuesta que usted cree que ella me contestó? Yo no se lo pedí. Bueno, es que Dios da dones y talentos, pero uno los puede quitar. Aquí vemos que Adán y Eva decidieron quitar la cortina que Dios había puesto para que ellos no... mire, hermano, yo no sé si usted me puede entender, pero usted puede ver a una persona que está vestida. Ahora es como la cortina que tiene que estar puesta sobre nosotros para no vernos. Lo que ahora nos avergüenza que nos vean. Antes no había ese problema. Todo aquello era sano, era limpio, era puro. Pero se corrompió después de que ellos fueron a desobedecer comiendo del fruto prohibido. Bueno, hermanos, esto es la palabra del Señor. El Ministerio Iberoamérica Tijuana le agradece su amable atención al mensaje del día de hoy. Esperando haya sido de bendición a su vida espiritual, esperamos muy pronto contar con su atención nuevamente. Muchas gracias, bendiciones.